Por el empleo. Muchas gracias, Belén. Hoy tenemos el primer foro Empléate a Madrid. También dar las gracias a Deusto, a Bercaja, a los medios de comunicación que nos acompañan en este caso, y desde luego a los socios que os habéis acercado presencialmente y a los que están conectados online. Hoy la jornada que ha organizado la mesa de Javier Cantera, los nuevos nichos de empleo que se van a estudiar en el mundo digital, empleo verde, en educación y en dependencia. Javier Cantera nos dará el enfoque de la jornada, gracias a los ponentes, a Óscar, Agustín, José Manuel, Carmen, a Gabriel Castellano de la Mesa de Educación y a Enrique Grande de la Mesa de RSC. Muchas gracias, Enrique y Gabriel. Que aunque llegan tiempos difíciles, siempre surgen nuevos nichos a explorar y a explotar, y desde Madrid Foro Empresarial y desde el Ayuntamiento, por eso el motivo de esta jornada. Hay que estar abiertos y adaptarse a la nueva situación, tanto las empresas como los trabajadores. Tenemos obligación de reactivar de nuevo el empleo en esta difícil situación, ayudar a la gente a reinventarse y a reciclarse. En la Comunidad de Madrid tenemos una tasa de empleo del 12,5%, cuando en España es del 16%. Pero desde luego tenemos un paro juvenil del 31,77%, como salió ayer o antes de ayer, y 430.000 personas en paro. Ya no hablemos de los grupos familiares, que están todos los miembros en paro, y ahí es donde tenemos la obligación. Y sin más, Javier, el micrófono es tuyo y muchas gracias a todos, en especial a Belén. Pues muchas gracias, Hilario, por la introducción, y bueno, simplemente deciros que estamos muy contentos porque hoy empezamos una nueva idea, que es este foro. El foro se llama Empléate Madrid, y es un foro que hemos firmado entre Madrid Foro Empresarial y el Ayuntamiento de Madrid. Desde aquí doy las gracias a Belén. Belén es la persona que siempre he dicho que tiene una mentalidad muy privada en un entorno como es en el Ayuntamiento, y que siempre está a todas las iniciativas que le ponemos encima de la mesa. ¿Qué intentamos hacer con este foro? Pues vamos a intentar durante todo el año, una vez al trimestre, tener el foro donde vamos a explorar fundamentalmente nuevos nichos de trabajo, nuevos sitios de trabajo. Estos nuevos yacimientos lo que tienen que hacer es orientar principalmente a ese paro juvenil que decía Hilario, a buscar nuevas situaciones y no buscar los servicios y los sitios tradicionales que sueles buscar empleo. Hoy vamos a tener 4 nuevos nichos, muy interesantes creemos en los 4, y la próxima, que será más o menos en el último trimestre del año, lo vamos a dedicar al entorno sociosanitario, que es un entorno también que tanto el Ayuntamiento como nosotros entendemos que se va a crear mucho empleo. Los 4 nichos que vamos a ver hoy son 4 nichos que tenemos y creemos que podemos hacer muchísimo en Madrid. El primero es el nicho digital. Obviamente, la digitalización nos genera multitud de oportunidades. Nosotros también, desde Madrid Foro Empresarial, con el Ayuntamiento, que ya nos ha dicho también la aprobación, y con Madrid Network, vamos a lanzar una iniciativa dentro de poco que le llamamos Optimismo Digital. ¿Qué es el optimismo digital? El optimismo digital es que las empresas sean optimistas en Madrid, es un territorio optimista empresarialmente, pero que a la vez apostamos por lo digital, es optimismo digital. El otro día tuvimos la suerte de que el Ayuntamiento vio bien la iniciativa y estamos empezándola a montar, con lo cual este nicho de empleo digital para nosotros es un nicho fundamental. El segundo es un nicho que perseguimos desde hace mucho tiempo mucha gente que estamos trabajando en el mundo del empleo, que es el empleo verde. Todos sabemos que la revolución del empleo verde, la revolución claramente de la sostenibilidad, nos está generando unas oportunidades enormes. Una última investigación de la Universidad de Uppsala que manejamos está determinado que va a haber 250 tipos de empleo diferente en los próximos 2 años en el entorno verde. Tenemos que saber capitanear desde Madrid esos empleos verdes, y eso también para nosotros es un gran nicho existente. El tercer elemento es un elemento que a los que nos dedicamos a la formación nos encanta, que es el crecimiento claramente del empleo educativo. El empleo educativo tiene en este momento una elaboración enorme, desde el empleo más estricto educativamente hasta el empleo más de aproximación de la educación a modelos cada vez más customizados, más individualizados, más apropiados, con lo cual creemos una gran reflexión sobre el empleo educativo que Gabriel nos ayudará también a debatir. Y, por último,
un empleo que, aunque ahí hemos puesto dependencia, se refiere al empleo del tercer sector. El tercer sector es un nicho de mercado muy extendido, donde la gente no lo visualiza muchas veces como un empleo y, obviamente, la profesionalización del tercer sector creemos que es muy importante. Por tanto, estos 4 nichos vamos a trabajarlos. Ya os he dicho, en el primero vamos a tener esa experiencia de optimismo digital. En el tema de empleo verde estamos ahora mismo con el Ministerio y el otro día tuve la ocasión de contárselo a Teresa Rivera para intentar hacer un foro importante de empleo verde con la Universidad en Madrid. Vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Y lo que estamos también muy interesados y el tema es que en el tema educativo Madrid siga teniendo un avance enorme claramente en ese tema. Y por último, claramente en el tercer sector, con nuestros compañeros de Envera, que son grandes profesionales en este sector, lo vamos a tener. Genial, os animamos a esta aventura. Es una aventura que emprendemos, que cada trimestre vamos a hacer una pequeña reflexión de perspectiva, de dónde está el futuro, de dónde queremos estar y, ante todo, pues con muchas ganas para crear nuevas oportunidades de empleo a Madrid. Y yo, sin más, si queréis, damos a la primera mesa, que la llevan mis queridos amigos, y que vamos a hablar de empleo digital. ¿Vale? Muchísimas gracias. Si nos quitamos esto. ¿No? Vale, perdón. Vale. Sí, se podía, perdón. Pues muy buenos días. Damos la bienvenida a Agustín Baeza, que es director Public Affairs de la Asociación Española de Startups, coordinador de la mesa de APRI Digital. APRI es la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Ha sido profesor en el máster del Ecosistema de Emprendimiento de Asuntos Públicos de la Universidad de Cádiz, miembro del Comité Ético y Científico de MEDMESAF, perdón. También ha tenido una vida a nivel institucional, porque fue asesor del Ministerio de Educación primero y después director del Gabinete de Secretaría de Educación en el Ministerio de Educación en el 2010. Mucho más, tiene un bagaje mucho más amplio, pero por no alargarlo más, vamos a pasar directamente a hacerle unas cuantas preguntas. La primera es, ¿qué perspectiva de creación de empleo en el sector del emprendimiento digital, vosotros desde la asociación, cómo lo veis? Bueno, lo primero, buenos días a todo el mundo y gracias, Óscar, por la invitación a participar de este evento. Acabo de poner en Twitter que poco a poco nos vamos animando a hacer eventos. Me voy a quitar las gafas porque se me empañan. Poco a poco nos vamos animando a hacer eventos presenciales y eso también, digamos, yo creo que facilita las cosas, porque en el ámbito digital la gente se piensa que todo se puede hacer a través de plataformas y no es verdad. Ahí el contacto humano es necesario y en el caso de que estemos hablando como hoy de empleo, mucho más importante. Bueno, Óscar, las perspectivas son buenas en el sentido de que es verdad que con la pandemia el sector digital, digamos, ha mantenido en parte las actividades económicas y sociales, y en el ámbito del emprendimiento digital o las startups, que es el que no conozco yo, es verdad que las startups, por su propia configuración de modelo empresarial muy singular, pues han sufrido más que otros sectores de la economía, pero digamos, los datos, por ejemplo, de inversiones que se están conociendo, pues a lo largo del año 2021 ya se ha incrementado un 40% la inversión en startups respecto a lo que había ocurrido en 2020. Por lo tanto, digamos, las perspectivas de creación de empleo en el sector son muy buenas, ¿no? Me atrevería a decir que va a haber una explosión, ¿no?, de empleo en el sector del emprendimiento innovador, no solamente por este efecto rebote que se va a producir en otros sectores de la economía, sino también porque, digamos, hay cada vez más expectativas desde los ámbitos educativos, desde el ámbito de la universidad, desde el ámbito de las escuelas de negocio, como Deusto, la que nos acoge, a trabajar en esta dirección. Es verdad que antes el empleo llamado digital o en el sector digital se pensaba en él desde una múltiple perspectiva que tenía que ver es decir, no tiene que ver, por ejemplo, el empleo de grandes empresas digitales con el empleo que se produce en el ámbito de las startups, que son bueno, esa cosa extraña en el ámbito empresarial, porque una startup cuando nace, como yo digo muchas veces cuando me toca explicar esto, no es ni una empresa ni un modelo de innovación, ni un proyecto de innovación, es una cosa que está a medio camino entre una cosa y la otra.
Por tanto, yo creo que las perspectivas en este sentido para las startups y para el sector innovador en materia de empleo van a ser muy positivas en este año y en el año próximo. Muy bien. ¿Y qué perfiles y competencias laborales son las más demandadas por las startups? Bueno, primero hay que hacer una pequeña consideración sobre lo que significa trabajar en una startup. No sé si los aquí presento o los que nos están viendo por streaming, algunos han trabajado en una... La startup es, como digo, es un modelo singular en el que, por ejemplo, hay que tener muchísima tolerancia a la incertidumbre. Y cuando digo muchísima, es muchísima. Porque cuando nace es un proyecto, en realidad, es un proyecto. Una startup cuando nace es a unas personas se les ha ocurrido una idea para solucionar un problema económico y social, ponen en marcha un pequeño piloto, y empiezan a ver si hay gente que está dispuesto primero a darles dinero para poner eso en marcha y acelerarlo y hacerlo crecer, y si hay perspectivas en el mercado de que alguien se compra la idea. En el fondo, montar una startup no es ni más ni menos que encontrar el modelo de negocio que permite hacer sostenible un piloto que a ti se te ha ocurrido para resolver un problema social o económico. Por tanto, si tú te metes ahí, al principio nadie puede decir, no, es que yo vengo aquí a trabajar. La propia forma de trabajar en las startups, la cultura empresarial, es muy diferente al resto de compañías. Por ejemplo, y también es muy importante para el caso, para el momento en el que cuando tú vas a pedir inversión, por ejemplo, es muy importante el equipo humano. Los inversores, los fondos de inversión, los business angels apuestan muchas veces más, no tanto por el proyecto como por el equipo humano, porque como se suele decir en estos casos, ahora que no nos oye nadie, un Excel lo soporta todo. Tú le presentas un Excel y tienes un año de vida y bueno, hay una parte del inversor que se la tiene que creer, pero sobre todo va a apostar por ese equipo humano. Por tanto, el equipo humano en el caso de una startup es fundamental para el éxito de la compañía. Por eso digo, tienes que tener tolerancia a la incertidumbre, tienes que tener muy claro la propuesta de valor que te ofrece esa compañía. En el caso de las startups, por ejemplo, suele haber, aunque haya aquí una serie de problemas fiscales y tal que estamos intentando resolver vía ley de startup y otras regulaciones, es muy importante, por ejemplo, que las compañías ofrezcan un paquete de remuneración a esos empleados en el que se incluye no solamente el cash, el salario en efectivo, sino también participaciones de la compañía. Por tanto, hay una vinculación muy importante del éxito de la compañía con la propia acción performativa del trabajador, porque parte de su salario incluso tiene que ver, es decir, es un modelo parecido a lo que en España conocemos como cooperativas, no es exactamente una cooperativa, pero sí que es importante que haya, por tanto, esa competencia, es decir, tener en la cabeza una visión global, no vinculada estrictamente a lo que es la estrechez de tu campo de trabajo, de tu actividad, de tu tarea diaria, es muy importante. Si no tienes eso, es complicado trabajar en una startup. Y tienes que tener mucha flexibilidad. Si hay mucha incertidumbre, tienes que tener mucha flexibilidad. Competencias y perfiles, bueno, todo lo que tenga que ver con perfiles de negocio y con perfiles de creación de infraestructuras digitales, es decir, programación en distintos lenguajes, todo lo que tenga que ver con modelos de growth marketing, modelos de crecimiento acelerado, etcétera, etcétera. Va a haber mucha demanda en este sentido y es verdad que, digamos, hay una oferta, que ahora sí, no sé si hablaremos de ella, que también está creciendo y que se está diversificando, oferta de formación me refiero. Pero los perfiles tienen que ver con eso. Por cierto, están apareciendo perfiles, porque es verdad que cuando se habla de startup y sector digital, siempre pensamos exclusivamente en la parte tecnológica, en la parte tech, pero empieza a haber también la necesidad y una reflexión por ahí, que además nos viene también de Estados Unidos, sobre que las startups grandes o digamos las nuevas startups o las que crecen más en Estados Unidos y en otros países con sectores de emprendimiento más maduros, también están empezando a demandar perfiles que antes no se demandaban. Por ejemplo, hasta filósofos. Esto no es una boutade que dirían los franceses, sino que realmente ocurre. Es decir, empieza a haber una necesidad también de interpretar desde la filosofía, desde la sociología y desde las humanidades una parte considerable del concepto de a dónde van las startups, de dónde va el sector tecnológico. Todo esto vinculado
pues a los nuevos paradigmas que tienen que ver con protección de datos, discurso de odio y de otro tipo de problemas que ocurren en las redes sociales y perspectivas éticas que empiezan a cobrar también un cierto sentido. Es verdad que eso no es el elemento core de una startup al principio y no puede serlo, pero sí que empiezan a aparecer también, digamos, porque haya gente que te pregunte, bueno, es que yo no puedo trabajar en una startup porque he hecho filosofía o sociología o he hecho ciencias políticas o ciencias económicas. Bueno, a lo mejor sí puedes trabajar y es verdad que al principio es más importante, los sectores más vinculados, pues por eso, por un lado, a tecnología pura y dura y a creación de negocio, ¿no? Sí, o sea, que es más transversal de lo que realmente se piensa en un principio. Comienza a ser más transversal, es verdad que todavía es un proceso que no está, que tiene mucho que crecer o que no se sabe muy bien hasta dónde vas a llegar, pero es evidente que empieza a ver así. Yo hace poco recuerdo, por ejemplo, que estaba hablando con una persona que tiene una consultora que trabaja en ética de algoritmos. Bueno, esto nos puede parecer ahora un poco extraño, pero sin embargo ahí necesitas equipos muy diversos, porque otra de las cosas importantes, y con esto acabo, esto se aplica a casi todas las empresas, pero en el caso de la startup es fundamental, lo importante de una startup es el equipo, no se trata de tener jugadores estrellas, sino que haya equipos muy multidisciplinares que sepan trabajar conjuntamente y que trabajen desde esa perspectiva, es decir, parte del éxito de mí como trabajador o como profesional depende del éxito de la compañía, porque al principio son habas contadas, es decir, no estamos hablando que tú te incorporas a una multinacional, que es una estructura ya formada y donde el rol es completamente diferente, no tiene nada que ver trabajar en una multinacional con trabajar en una startup al principio. Y luego, como tú has comentado antes el tema de formación, el modelo educativo y de formación para empleos digitales y startups, ¿cómo lo estáis valorando? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis adaptado realmente a la realidad del mercado, a estos nuevos puestos que se están demandando? Bueno, sí y no. Es verdad que hay cada vez más una oferta en el mercado de formación especializada, vamos a llamar en una triple dirección, en el ámbito, digamos, de negocio, de emprendimiento, que incluye el emprendimiento digital y también de formación en materias técnicas, pero es verdad que las propias startups muchas veces se quejan de que no encuentran perfiles adecuados, digamos, desde el punto de vista no tanto de la experiencia de esa persona, sino de la formación que tiene. Precisamente, como hemos estado antes hablando, una startup, como es un modelo tan singular, es probable que la formación que reciba una persona que sale de una facultad de tecnología o ha estudiado ciencias de computación o ha estudiado informática, la tradicional informática o cualquier cosa de estas, es probable que no esté muy adaptada para el mundo de una startup. Y por eso están surgiendo nuevas ofertas dentro incluso del mercado de la educación, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 2 años ha surgido mucho el modelo de los bootcamp, que en el fondo el bootcamp, digamos, que formaba parte de la propia forma de trabajar de las comunidades de startup. Los startuperos, los emprendedores se reúnen en comunidades donde se ayudan, donde se apoyan, donde comparten buenas experiencias, buenas prácticas, y de ahí surgían ese concepto del bootcamp, que no es ni más ni menos que juntarse 10 personas que trabajan en 10 compañías distintas. Oye, hoy vamos a resolver un problema que tiene este fulanito. ¿Cómo lo resolveríamos? Y no deja de ser, bueno, pues una especie de lo que en la universidad los antiguos profesores llamamos un seminario, pero adaptado a esta, digamos, a esta nueva realidad. Bueno, eso que surgió de una manera digamos, endógena dentro de las propias comunidades de startup, se está comenzando a profesionalizar y las bootcamp ya son, digamos, compañías o escuelas que trabajan con este modelo, en el que tú puedes acceder a él directamente. Por ejemplo, tú te quieres hacer un experto en Big Data o te quieres hacer un experto en resolver problemas de webs o de plataformas, UX, ¿no? Como se dice. Bueno, pues tú puedes, incluso partiendo de cualquier formación aparentemente, y te metes en un bootcamp. Son como cursos muy intensivos de 2, 3, 4, 5 meses a los que tienes que dedicar mucho tiempo
y tú aprendes en base a casos prácticos. No es una formación teórica tradicional. Primero tienes la parte teórica que estudias durante una serie de meses o años, en caso de una carrera, y luego empiezas a ver casos prácticos, que es como se ha hecho siempre la enseñanza tradicional, ¿no? Sino que directamente tú, aunque hayas estudiado ciencias políticas, digo, quiero ser un experto en Big Data. Te haces un curso de 3 o 4 meses en un bootcamp y aprendes. Aprendes porque te vas a dedicar intensivamente, vas a aprender no solamente a resolver casos prácticos, sino realmente empiezas con casos prácticos, al mismo tiempo que vas generando formación, porque hay contacto entre los alumnos y los profesores que no son profesores, que son dinamizadores. Esto es una cosa diferente. Bueno, este modelo, por ejemplo, está irrumpiendo en el mercado y yo creo que va a ir creciendo porque precisamente está adaptado a esa realidad que comentábamos antes de las startups, que es singular. Pues muchísimas gracias, Agustín, por haber venido a darnos esta perspectiva y tan halagüeña por el tema de la empleabilidad en el marco digital, y ahora damos paso a los siguientes ponentes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Antes de dar paso a los siguientes ponentes, vamos a ofrecer un vídeo que nos ha enviado la vicealcaldesa y que nos encanta que nos envíen vídeos y que nos animen a estos eventos, y bueno, y antes que nada vamos a recibir este mensaje. Cuando queráis nos ponemos el vídeo. Quisiera dar la bienvenida a todos los asistentes al primer foro Empléate, que se celebra en Madrid, y muy en especial a Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, a Belén García, que es nuestra gerente de la Agencia de Empleo. Quienes conocen cuáles son las estrategias, cuál es el principal objetivo que tiene este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid, sabe que en estos tiempos, en Madrid post-pandemia, lo que más nos preocupa es el empleo. Porque el empleo es la primera de las políticas sociales, porque queremos ciudadanos que puedan tener una nómina o que puedan facturar, más que ciudadanos que aspiren a tener una paga, porque creemos que uno se siente mucho más realizado cuando se gana el pan y lo trae a su casa. Y porque además entendemos que foros como este es una herramienta y conducen justo a lo que nosotros queremos, que es precisamente capacitar y a nuestros trabajadores, es lograr la plena inclusión, es dar más oportunidades a quienes lo tienen más difícil, ya sea por su entorno, ya sea por su sexo muchas veces. Y una de nuestras prioridades también es eliminar o combatir la brecha de género. Así que creo que es muy oportuno que se produzcan debates como los que se van a producir hoy. Creo que es muy oportuno que se planteen los términos en los que nosotros creemos y confiamos, en términos de colaboración público-privada, y creo que es muy adecuado que estén aquí precisamente las personas afectadas, que son tanto las empresas como los trabajadores, porque, como digo, uno de los principales objetivos va a ser el empleo. El segundo, indirecto, es la capacitación, el talento, que es lo que queremos precisamente que puedan llegar a acceder todos los madrileños. Así que creo que es muy necesario y muy adecuado, como decía, que se celebren este foro. Así que seguro que los debates van a ser muy útiles y os deseo el mejor de los deseos, porque será lo mejor para Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias al vídeo de Begoña, que nos ha servido también para enmarcar lo que tiene el espíritu de este acuerdo, ¿no? Que el ayuntamiento y los empresarios pues podamos ir creando debates sobre el tema de empleo y recursos humanos. Ahora vamos a intentar ver otra perspectiva, la perspectiva del empleo verde. Por una parte vamos a tener aquí una persona que va a ser el coordinador, que es José Manuel, que va a estar aquí, y la otra persona, Carmen, que la vamos a tener online, pues es una gran especialista de la Escuela Superior y de ingenieros forestales, pero que el problema que ha tenido ha sido un accidente últimamente, que la tiene postrada de baja, pero hemos querido que participe y por eso va a participar digitalmente, y esperemos que por lo menos la podamos escuchar. José Manuel. Gracias, Javier. Gracias a todos
por invitarnos a participar en a Madrid Foro Empresarial, por invitarnos a participar en este proyecto. Por supuesto, muchas gracias al Ayuntamiento por la colaboración que estáis prestando en desarrollar esto. No sé si se me oye bien o me oigo con eco. ¿Se oye bien? Además tienes voz de trueno. Y entonces, bueno, yo creo que tengo a Carmen Avilés por ahí. No sé si está. Carmen, es que me siento como Lola Herrera en 5 horas con Mario, hablando a una silla vacía. Un clásico. Voy a hablar a la silla vacía, pero bueno, Lola Herrera es mucha Lola Herrera, con lo cual no quiero... Carmen. Pues eso ya sí que es Houston, tenemos un problema, ¿no? Houston, tenemos un problema. Carmen me dice, a ver... Ah, mira, fíjate, nos ha mandado un mensaje. Hola, no soy capaz de entrar en la sesión. ¿Me podrías enviar el enlace? Gracias mil. Javier, te toca. Si quieres cambiamos la mesa. Hacemos otra, se le puede enviar el enlace y cambiamos de mesa. Te escuchamos posteriormente Y ya está. y damos paso a la siguiente, ¿no? Bueno, sabéis que los españoles nos caracterizamos por saber improvisar, ¿no? Con lo cual, obviamente, aquí estamos. Y tengo la enorme suerte ahora me toca a mí también de hacer de moderador con mi gran amigo Gabriel, que nos va a explicar y vamos a hablar del empleo educativo, que es un elemento claramente para nosotros aquí en Madrid Foro Empresarial fundamental. Entonces, Gabriel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bien, yo no sé si el privilegio de estar en el atril permite quitar la mascarilla o no, pero bueno, por solidaridad a los demás no me la quito, independientemente de la incomodidad. Hemos preparado una pequeña presentación por si nos puede ayudar a seguir un poco el hilo. La verdad es que la educación, independientemente de que no sea dentro de las competencias que pueda tener la parte municipal y el ayuntamiento, al final lo importante para la ciudad de Madrid es conseguir muchas más personas empleadas de las que hay y, por tanto, es generar estas oportunidades. Y es verdad que en el ámbito educativo, con todo lo que ha venido pasando, bueno, pues resulta que también las hay, ¿no? Entonces, bueno, primero veríamos el escenario del sector y luego, curiosamente, los 4 bloques que hemos identificado, que sería el bienestar, la digitalización, la ecología, el medio ambiente, los objetivos de desarrollo y la gestión de datos, pues coinciden mucho con las otras mesas en las que hablamos, o sea que todo está bastante interrelacionado y tiene mucho que ver con la situación, por un lado, que ha provocado la pandemia y la consecuencia de una crisis económica tremenda, ¿no? El escenario del sector educativo en España sí entendemos que es de un descenso de natalidad tremendo que influye directamente en todo el desarrollo de esa función educativa tan imprescindible y que tiene 3 vertientes, como todos sabemos, que es una pública, la más importante desde luego para nosotros en nuestro país, una concertada, absolutamente imprescindible, necesaria y que es un ejemplo de colaboración público-privada, y otra que es la privada, y que las 3 generan empleo, unas generan empleo público y otras generan empleo privado, pero tienen un montón de cuestiones necesarias. Dentro de esto, y por causa de la pandemia, el escenario resulta que ha provocado una tecnologización aceleradísima de la cuestión. Los profesores en fórmula semipresencial, mixta, online, cuando hay gente confinada, etcétera, los contenidos a la hora de trabajar la educación desde el punto de vista digital y los trabajos administrativos han necesitado una aceleración de la formación o del conocimiento en la que los equipos han trabajado muy bien. Yo creo que las personas a las que hay que darle la enhorabuena es a todos los trabajadores de la enseñanza en cualquiera de los ámbitos. Y luego la innovación y la especialización, porque tanto en las áreas de los alumnos más pequeños como en la formación profesional, que va a ser clave, como en la universidad, pues entendemos que es algo que sí que va a crear nuevas oportunidades, entendiendo como nuevas oportunidades tanto la contratación directa como la subcontratación. Toda aquella subcontratación que se produce necesita también gente que trabaja y que, por tanto, estará contratado por otro lado. No deja de ser empleo. No es un empleo directo, pero sí entendemos que tanto la contratación directa como la subcontratación son empleo en ambos casos, ¿no? Si vamos al primero de las áreas de las que hemos hablado, el bienestar o el well-being, es algo que nos hemos encontrado desde educación cada vez que hemos viajado antes de que existiera la pandemia por diferentes países de todo el mundo. Y hemos visto que una de las tendencias de los países más avanzados, como pudiera ser Canadá, por ejemplo, en un momento dado,
era que las entidades educativas se centraban tanto desde los niños pequeños como incluso a la universidad en aquello que sería lo que venían a llamar en aquel caso el well-being, que es el bienestar. Y el bienestar que viene desde muchos ámbitos y en el cual, para conseguir una mejora en el aprendizaje de aquellos que están en el mundo educativo, que serían esos alumnos, pues es absolutamente imprescindible. La pandemia nos ha dejado clarísimo que aquellos centros educativos que tenían, por ejemplo, una enfermera, pues han podido resolver mucho mejor estas cuestiones. Entendemos que es clarísimo que desde la Administración será necesario tener un departamento de wellbeing en el que acojan desde sanitarios, escolares, enfermeras o lo que sea, para no solo no solamente atender esas cuestiones, sino también formar en educación para la salud con este tipo de apartados que se están viendo en la pantalla y que entiendo que todos estáis viendo. Y dentro de ese grupo de wellbeing tienen que estar los orientadores psicopedagógicos, seguro, que también es una escasez actual y que yo creo que ya está demostrada la necesidad de contar con más efectivos. No puede existir un orientador escolar para cada 1000 alumnos. Es absolutamente ridículo y la media debería estar entre los 200 y los 300 como mínimo. A partir de ahí pensamos que hay un nicho que es una necesidad que no se está cubriendo y que se tendría que empezar a cubrir. Y desde luego toda la parte físico-deportiva relacionada con la parte mental, con todos los grupos de actividades diferentes, incluyendo yoga, mindfulness, etcétera, son cuestiones que nos parecen muy importantes para incorporar, o bien, como decíamos antes, directamente, o bien en modo de subcontratación. Por otro lado, y de manera inevitable, y lo comentábamos antes, y lo comentaron en las otras mesas, la digitalización y la tecnología son cuestiones absolutamente que han venido para quedarse y para ir mejorándose. Esto implica, por un lado, una formación, en el último punto, formadores de tecnología serían necesarios, pero luego las situaciones, y esperemos que la presencialidad en la educación, independientemente de que exista la online, también por otros motivos para el futuro de manera permanente, pero la presencialidad relacionada con el bienestar, relacionada con la capacidad de relacionarse y de estar mucho mejor con tus congéneres dentro de los centros educativos, esa cuestión relacional, no quita para que la utilización de todos estos dispositivos y de todas estas redes requieran personal específico para ello. Que esto, aunque hay una parte que se puede subcontratar, hay una parte imprescindible para estar dentro de la escuela. Los colegios y los centros educativos ya no tienen los conserjes solamente para abrir y cerrar, están encargados de los edificios de otra manera. Es verdad que tradicionalmente, a medida que se han ido incorporando requisitos legislativos de tener un responsable de evacuación y un responsable de seguridad en el edificio, o tener responsables de compliance penal, han sido tareas que se han ido incorporando a personas que ya estaban trabajando. Pero no es menos cierto que la cantidad de dispositivos, problemas a resolver, etcétera, que deben hacerse de manera inmediata, requiere que haya personal específico en los centros para eso, como decía yo al principio, más allá de los propios conserjes, que lo veremos ahora cuando hablemos en los edificios. Y eso está directamente relacionado con otra parte que ya hemos visto que existe en la Mesa Verde, que es toda la parte de ecología y medio ambiente. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible, si no parten de un buen ejemplo desde la escuela, con profesionales que sí están formados para ello, es verdad que una parte de esto es formación de las profesiones que ya están, pero no es menos cierto que hay profesiones nuevas para poder desarrollar esto en los colegios de manera necesaria. Aunque en muchos casos ocurre, y también es un buen ejemplo, que los profesores de determinadas áreas son aquellos que colaboran en estas cosas dentro del colegio, aquellos especialistas que puedan estar, bueno, pensamos que es muy importante con la evolución de los edificios y, por supuesto, enfocados a la educación para el reciclaje, etcétera, con nuevos profesionales que puedan apoyar esto. Y por otro lado sería la gestión de los datos. En un escenario, como hemos dicho, de baja natalidad, en el que va a cambiar el espectro educativo, porque donde va a haber más alumnos va a ser a partir de los próximos años en la secundaria y en el bachillerato, y a partir de los siguientes en la universidad, pero muy poquitos en los pequeños, es necesario gestionar los datos y es necesario competir. Y es necesario competir incluso en los centros públicos. Si no se manejan los datos para saber cuál es mi cliente potencial, independientemente de que sea dentro del sistema público, poco podemos hacer.
y es necesario que incluso la enseñanza pública sepa competir para atraer y ser elegido como centro por parte de aquellas familias que quieren esa educación. Y por tanto, entendemos que esa gestión de datos es importante y que hay que profesionalizarla. Y luego la internacionalización, que me parece algo clave de cara al futuro y que afecta a todos los sectores económicos en nuestro país por el tipo de país que somos, por el clima que tenemos y por muchas otras cosas más que todos ya sabemos. Pero para nosotros, desde educación es principal la lengua española. Y dentro de la lengua española, el poder conseguir que haya personas que aprendan nuestro idioma para que luego quieran venir aquí a practicarlo o a mejorarlo y, por tanto, dejarse aquí su tiempo, sus ilusiones y, por supuesto, su dinero para poder hacer prosperar a otro tipo de empresas, nos parece fundamental. Sí que creemos que si probablemente el Cervantes, con quien hemos intentado conseguir que hubiera una promoción especial del español fuera de nuestras fronteras para que luego viniera gente aquí, no lo hemos conseguido, bueno, pues si no lo hemos conseguido, yo aquí hago un reto, en este caso a Madrid como ciudad, y que si este ente público no lo hace, pues a lo mejor resulta que Madrid es la que tiene que hacerlo. Si no lo hace el Cervantes, que lo haga Madrid, el contratar profesores de español para extranjeros, que los contrate, estamos creando empleo, que estén fuera durante unos años enseñando a alumnos de los países que más interesen para los propios intereses, valga la redundancia, de nuestro país, y que luego vuelvan. Bueno, pues ahí dejo el reto, y lo que queráis preguntarme, por supuesto, como coordinador, Javier, muchas gracias por darme la confianza de estar aquí. Bueno, Javier, vamos con este último tema que has dicho, que a mí me parece fundamental, ¿no? El tema del español, ¿no? La formación y el desarrollo de la idea de los colegios españoles, ¿no? Madrid tiene una cantidad de colegios enormes, muy prestigiosos, muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conocer internacionalmente? ¿Cuál es tu criterio para dar a conocer que vengan aquí la gente a formarse en español? Bueno, ahora mismo siempre para nosotros ha sido una paradoja el ver cómo han manejado los británicos su idioma y cómo han conseguido atraer a mucha gente hacia allá. Es verdad que es el segundo idioma, pero es que el español es el tercero. Claro, entonces, claro, no tiene sentido. Los colegios privados independientes llevan ya bastante tiempo trabajando en eso. De hecho, incluso la asociación de colegios en la que tengo el privilegio también de estar, que es CICAI, que está en Madrid Foro, pues creó en su momento una marca que se llama Best Schools in Spain. Esa marca está explotando para que muchísima gente de fuera esté viendo cuáles son las opciones. Pero más allá de eso, que en el fondo los centros privados en España tienen un porcentaje muy pequeñito, que aunque en Madrid es el más alto, que debe ser del 16%, el resto de España será como mucho el 5%, pero sí que es verdad que son los primeros atractores. Pero como son pocos, lo más importante es que haya gente que pueda venir para acá. Pensamos que la mejor manera es ir a enseñar el idioma fuera, para que luego aquellos alumnos quieran venir a perfeccionar y sus padres vengan a acompañarles y descubran lo que es este país, que lo hemos descubierto algunos, pero algunos españoles tampoco. Bueno. En cuanto a lo primero que habías dicho en el tema de claramente el bienestar hoy día, todo y más después de una pandemia como la que hemos pasado, estamos buscando, ¿no? Y al enseñar estrategias psicológicas a nuestros determinados alumnos para poder desarrollarse, y estamos viendo claramente lo importante que es este desarrollo, ¿cómo ves esta creación de empleo? ¿Tú crees que, por ejemplo, carreras como la psicología, carreras como la sociología, la psicopedagogía, hay que fomentarla todavía más para intentar que las escuelas sean una comunidad mucho más amplia? ¿O cómo lo ves? Sí, lo tengo clarísimo. Yo creo que ya una vez perdido el miedo a que un chico joven o un adolescente o incluso un adulto acuda a un psicólogo o a alguien que le ayude para saber solventar algunos problemas que se están produciendo. Sí, que hace unos años era imposible. Es que el psicólogo sí igual que ir al médico. Claro, pero si se empieza en las escuelas y se sigue en las universidades, al final esta cuestión, que en el fondo no dejan de ser consultores, era la tarea que probablemente hacían los maestros cuando estas figuras no existían, que hacían de profesores, de padres, de abuelos, de psicólogos, de médicos y de lo que fuera. Yo recuerdo en un momento dado, hablando de esto del well-being, que uno de los conserjes de nuestro colegio, en alguna de las fiestas, alguien que habló, dijo, cuidado con don Alejandro, que era el conserje, que igual le van a denunciar por intrusismo profesional porque es el tío que más dientes ha quitado de niños en la historia del colegio, ¿no? Bueno, dicho esto, que se hacía todo, la especialización yo creo que es bastante clara en cuanto a que está funcionando perfectamente porque hay muchos más riesgos. Es decir, desde los ciberacosos a los problemas de relación, los problemas personales desde el punto de vista psicológico que han traído la pandemia,
con los dramas que haya habido familiares en un momento dado, tanto de pérdida de personas como de pérdida de empleo, de ingresos y de bienestar, yo creo que requieren esto. Y esto es tan importante como el conocimiento de las asignaturas. Habría que empezar por romper bastante los currículums, que son exageradísimos, pero sobre todo el acompañamiento, porque lo reciben muy bien, tanto, insisto, en los centros educativos al uso, como en las universidades o en los centros más especializados de FP, donde la especialización en la formación profesional será también un punto clave. Bien, dos temas polémicos, a ver si podemos por lo menos abrir un poco. El MIR educativo. ¿Qué pensamos o qué piensas sobre el MIR educativo? El MIR educativo planteado solamente desde el final es absurdo. O sea, el MIR educativo viene de un planteamiento de éxito que ha sido la formación de los médicos en España, que termina con un MIR, y como resulta que ha sido brillante esa formación y lo han desarrollado muy bien, desde educación se ha intentado, con muy buena intención, copiarlo o proponerlo. Pero claro, hay una diferencia sustancial. Resulta que para llegar al MIR educativo, los que entraron en la Facultad de Medicina para aprender eso eran los mejores de los mejores. A partir de ahí, hicieron una cosa muy importante, que es ser médicos generalistas en principio. Y después del MIR, poder elegir la especialidad. Bueno, si no se sigue todo ese trayecto, con los profesores sería un poco absurdo. No se va a mejorar la formación de los profesores solo por eso. De hecho, sí que diré, y lo he comprobado in situ en Finlandia, que en Finlandia copió el modelo de formación de los médicos españoles para sus profesores y consiguieron un círculo virtuoso, que fue que las profesiones más demandadas en Finlandia son médicos y profesores. Y no es porque ganen mucho más. Ni siquiera en España los médicos ganan más en proporción con los médicos de otro lado. Ganarían más hasta los profesores. Y esto es así. Entonces, solo con decir vamos a implantar ese examen no sirve. Hay que cambiar desde el inicio, en mi opinión, la formación de los profesores para que lleguen a los alumnos de otra manera. No pueden ser aquellos que con una nota muy bajita y sin demasiada vocación, pues quieren ir a enseñar. No tiene sentido. De hecho, más vocacionales son siempre los maestros, que lo han sido, aunque no fueran los más capaces de sus cursos, pero sí más vocacionales que los profesores de secundaria o incluso a veces los de las universidades, que tenían unos títulos, pero de metodología, psicología, empatía, inteligencia emocional, resolución de conflictos, sabían cero. Hay otro tema ahí que es el prestigio. Tú lo has dicho con el norte de Europa, ¿no? En el norte de Europa un profesor es una profesión de prestigio. En España tenemos un gran problema, que es el problema del prestigio que tenemos que dar a los profesores. ¿Cómo ves, cómo podemos hacer que la gente que se dedica a educación tenga más prestigio social? Porque para mí eso es importantísimo en este momento. Pues tiene relación con lo anterior que me has preguntado del MIR y de... Yo creo que el prestigio se gana, no se puede colocar por real decreto. Eso. El profesor tiene un prestigio, no. El ejemplo, y además esto lo decía Einstein, decía, el ejemplo no es que sea importante en educación, es que es lo único. Bueno, el ejemplo es el que yo creo que da esa autoridad y ese prestigio. Lo que pasa que no es menos cierto que tiene que estar dentro de una muy buena formación de aquel que lo ejerce. Y es lo que pasa con los médicos. ¿Por qué en Finlandia quieren ser profesores o médicos? Porque los alumnos quieren ser como sus profesores. Son su ejemplo. Yo quiero ser como este y su ejemplo les vale. Y aquí no está ocurriendo. Tenemos muchos muy buenos profesores, pero muchísimos que no son tan buenos. Y eso yo creo que solamente se consigue con una mejor formación. Y el prestigio yo creo que viene con ese ejemplo. Y una última pregunta ya te dejo, que a mí me preocupa, y tú lo sabes desde hace tiempo, y que creo que puede ser objetivo de otro debate en este foro, la formación profesional. Es decir, cómo conseguimos que de una puñetera vez, perdona la expresión, la formación profesional sea una buena alternativa. Los empresarios estamos deseando que la formación profesional sea todavía más cualificada, y que no sea cualificada, sino que esté más entroncada con las verdaderas necesidades de la empresa, ¿no? El otro día me comentaban en energías renovables en concreto que hay ahora 3 o 4 empresas que tienen una necesidad enorme de unos tipos específicos de energía renovable, y no hay formación profesional en España de ese tipo de energía. Se la ha pedido al Ministerio, tardará 2 años en poner en marcha, las empresas en medio pues van a tener que hacer alguna otra alternativa. ¿Cómo ves tú el debate de la formación profesional en este momento? Pues es que
mira que se están haciendo intentos. Y además yo creo que el principal error ha sido no conectar la educación o la formación con la empresa. Si a las empresas no se les ha preguntado qué es lo que van a necesitar, nunca estará alineada la formación para esos puestos de trabajo. Con lo cual, yo creo que es verdad que ahora hay muchas iniciativas y yo creo que se están empezando a dar cuenta que lo más importante no solo es saber, sino saber hacer. La práctica de la formación profesional es muy importante. Ahora están teniendo que reconocer algunos títulos de interinos dentro de los institutos de formación profesional como especialistas de otra manera, porque no tienen titulación y o los reconocen como especialistas o tienen que salir, porque la titulitis en nuestro país es un desastre. Es un desastre y ha creado un montón de cuestiones que no han funcionado. Si hay alguien que enseña muy bien algo y lo hace muy bien, obviemos ciertos requisitos absurdos o autoricémoslo de alguna otra manera. Pero lo que no puede ser es exigir determinadas cuestiones para que al final aquellos que tratan de enseñar saben mucho, pero no saben enseñar. Y los que saben enseñar y saben bastante no están pudiendo hacerlo. Yo creo que la formación profesional es una clave para el desarrollo de las empresas y para el desarrollo del empleo, sin lugar a dudas. Y no se está acertando todavía, aunque yo creo que estamos en un camino un poco mejor. Bueno. Pues muchas gracias, Javier. Espero que os haya sido útil lo que hemos podido debatir, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Pues intentamos ahora el empleo verde. no está verde el empleo. Bueno, vamos a ver. Está verde, parece que Venga. parece que está arreglado. Sí, gracias. Me quedo aquí. Buenos días de nuevo. No sé si Carmen, aquí sí puedo estar. Carmen está ya conectada, me imagino. Estoy conectada, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, Carmen, te recibimos alto y claro. Alto y claro. Fenomenal, las ondas funcionan, me parece excelente. Vale. Ya me gustaría estar ahí con vosotros, pero bueno, para la próxima me apunto en presencial, sin duda. Fenomenal, Carmen. Bueno, esa mesa que tenía que ser la segunda, que ahora es la tercera, pero bueno, yo creo que el orden de factores no altera el valor del producto, pues es la mesa de empleo verde, donde vamos a tener a Carmen Avilés. Carmen Avilés, aparte de ser una gran profesional y una gran persona, pues también tiene algo de bagaje en esto. Es licenciada en Ciencias Económicas y es doctora en Economía. Actualmente está como en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestales y Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, donde, bueno, pues es la profesora de organización de empresas. Ha participado en innumerables proyectos en gestión de sostenibilidad e implementación de normas 14064. Bueno, tiene una dilatada experiencia y yo creo que nos puede ilustrar mucho sobre todo el tema del empleo verde, ¿no? Carmen, yo ya te voy a lanzar la primera pregunta. Hablamos de economía circular, objetivos ODS, género, Agenda 2030, Agenda 2050. Realmente todo esto, en realidad, ¿qué es? Y para los que somos menos duchos en la materia, ¿qué es el empleo verde? Bueno, una buenísima pregunta. El empleo verde parecería que es aquel que está vinculado exclusivamente al desarrollo ambiental, a través de la generación de nuevas oportunidades que satisfagan necesidades económicas, ¿vale? Lo que sí es cierto es que consideramos que el empleo verde tiene que ser algo más, que no solamente responder necesidades que ahora mismo tenemos de poder ser más sostenibles desde un punto de vista ambiental, sino también incorporar aspectos que tengan que ver con lo social, es decir, que el empleo verde sea también un empleo decente y que ese ámbito social, ese ámbito ambiental, permitidme la redundancia, pues también se equilibre con algo que realmente es importante, ya que estamos hablando de empleo pues tiene que salir ese pago de nóminas de algún sitio, por lo cual tiene que también existir un equilibrio económico fundamental. Entonces, desde mi punto de vista, el empleo verde es aquel que persigue ese equilibrio entre un nuevo modelo económico mucho más ambiental, más sostenible,
entre un modelo económico que permita una decencia y una inclusividad social y que además permita que las organizaciones sobrevivan desde un punto de vista económico. Gracias. Es importante quizá ese ingrediente que metes, ¿no? El factor económico y el factor de la sostenibilidad dentro de las compañías, sin olvidar la cuenta de resultados, ¿no? En tu experiencia con esto, ¿cómo hay esa separación o parece que hay esa separación entre soy sostenible o soy rentable? ¿Es viable eso? Claro, ahora mismo yo creo que estamos en esa dicotomía o en ese camino hacia poder conseguir el equilibrio. Hasta ahora lo que las empresas perseguían fundamentalmente era una rentabilidad económica que podríamos considerar que es el corto plazo, es lo que me permite, pues lo que decimos siempre, la liquidez y la supervivencia. Oye, pues necesito comer hoy para poder seguir mañana, no hay más, ¿no? Sin embargo, si queremos hacer empresas que sean duraderas y que sean realmente líderes en el mercado, tenemos que conseguir que tengan una visión a largo plazo. Para conseguir esa visión a largo plazo tienen que empezar a dar pasos con una visión a un medio y a ese largo plazo. La visión a medio plazo se alcanza pues teniendo ese trabajo decente, esas condiciones que sean aceptables para los trabajadores, para retener el talento, cosa que en la anterior mesa se ha estado hablando mucho de cómo generar ese talento y retenerlo en las empresas, que es al fin y al cabo lo que hacen, lo que forman las organizaciones. Sin personas no hay empresa y eso lo tenemos así de claro. Pero eso se alcanza a un medio plazo, pues generando ese talento, formándoles adecuadamente para poder estar preparados a las oportunidades que plantea el mercado. Y luego en un tercer plano podríamos hablar de una visión, ¿no? Que es esa visión medioambiental. Como has dicho, trabajo en una escuela de forestales, una escuela de ingeniería de montes, y ahí pues nuestro turno, el turno corto podríamos estar hablando de estar en unos 20 años o así aproximadamente, por lo cual es necesario para nosotros tener esa visión a largo plazo, porque nuestros impactos, los que hacemos hoy, tienen luego un resultado, unas consecuencias a ese largo plazo. Si hoy plantamos, y se habla mucho de plantar árboles, este empleo verde, esta parte de descarbonización, por ejemplo, pues los árboles no se plantan hoy y generan productos hoy, generan esa rentabilidad económica, social y sobre todo ambiental a un largo plazo, por lo cual tenemos que ir siempre en esa triple visión. A un corto plazo tenemos que alcanzar la rentabilidad y eso es fundamental y tenemos que hacerle entender a la sociedad que la empresa necesita esa rentabilidad económica, pero la organización tiene que también entender que tiene que disminuir probablemente esta medida, esa rentabilidad económica, para poder conseguir una mayor rentabilidad a largo plazo, centrándose en esos aspectos sociales y ambientales. Por tanto, hay mucho trabajo que hacer, pero se está haciendo y yo creo que se está trabajando en ese sentido de una manera adecuada. Se podría hacer mucho más, eso es cierto, siempre nos falta un poquito más para llegar a la excelencia, pero estamos en el camino, que es lo importante. O sea que al final coherencia y constancia frente a urgencia, ¿no? Coherencia y constancia frente a urgencia. Al final, esto no deja de ser la cocción a fuego lento. Tenemos que hacer un buen caldo y el caldo hay que hacerlo con tiempo, con mucho mimo, mucha cabeza. Y eso es algo necesario para poder tener ese planeta A convertido en nuestra casa real, ¿no? En ese lugar donde encontramos los recursos naturales necesarios para poder seguir teniendo los niveles de satisfacción de necesidades que buscamos. Gracias, Carmen. Hablaba Javier en la introducción, hablaba la Universidad de Lausanne, creo que era que había hecho un estudio en el cual había que generar 200.000. Según datos prepandemia de la Organización Internacional de Trabajo, había 500.000 de empleos verdes en España, lo que representaba un 2,5% de los empleos, y hablaban que eso se tendría que triplicar en los próximos años. Desde esa perspectiva, ¿ves que estamos preparados para afrontar esa, no sé si llamarla transición justa o hay que utilizar otra denominación? Bueno, a ver, yo creo que necesitamos mucha más preparación. Eso por descontado. Necesitamos preparación en distintos ámbitos, desde el punto de vista de la formación. Necesitamos profesionales a todos los niveles bien formados en realmente qué es esto del empleo.
generando nuevas capacidades, nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos conocimientos que permitan desarrollar adecuadamente pues, las oportunidades que se abren ante nosotros. Y estamos hablando de oportunidades en todos los ámbitos, es decir, no solamente se habla, por ejemplo, de la energía, estamos hablando de energía, de construcción, de biodiversidad, estamos hablando de finanzas, del sector financiero, tiene que adaptarse también a conseguir esos empleos verdes, por ejemplo, y es un sector normalmente se ha estado muy alejado de esa sostenibilidad, por ejemplo, pero actualmente necesitamos tener una gran preparación a todos los niveles para poder tener profesionales que cubran esos empleos verdes. Para ello, obviamente, a todos los niveles educativos, y cuando hablo de todos los niveles, no me centro solamente en el mío, que es el de la universidad, sino que estamos hablando de todos absolutamente, desde primaria, si me permitís, hasta la educación superior, pasando por una formación profesional. Se requieren niveles técnicos, se requieren niveles gerenciales, pero a todos los niveles tenemos que tener ese objetivo de conseguir esa sostenibilidad en sentido muy amplio por parte de las organizaciones. Necesitamos formación también para los consumidores. Considero que el consumidor tiene que ser responsable. Y cuando digo que el consumidor tiene que ser responsable, es que tiene que ejercer de driver, de ese tractor de las organizaciones a ese empleo verde. Si demandamos cada vez más productos que sean sostenibles en ese triple balance que he estado comentando anteriormente, y eso es parte del consumidor, las empresas empezarán a trabajar para dar respuesta a esta necesidad. Necesitamos un apoyo fundamental por parte de los mercados genéricos, también como tractores de ese cambio sistémico o de esa transición necesaria, ¿no? Pero sobre todo yo creo que necesitamos unas políticas claras, coherentes, consistentes y que estén muy bien pergeñadas para que al final ese cambio se produzca no a poquitos, sino que sea realmente un cambio sistémico, que es lo que se requiere. No necesitamos cambiar las energías renovables y ya está. Necesitamos cambiar mucho más desde el punto de vista de una economía circular. Estamos hablando de un rediseño de procesos, de procedimientos, de productos. Estamos hablando de un reciclaje, estamos hablando de muchos aspectos vinculados con la economía circular, pero estamos hablando también, por ejemplo, de un cambio de modelo económico, que estaría más vinculado a una bioeconomía, a una economía basada en los elementos naturales que encima pueden ser renovables. Bueno, pues eso requiere también una gran investigación, una gran innovación y una apuesta clara por ese movimiento, que, como digo, no se hace un día para otro, y lo sabemos, y todos los que estáis ahí seguramente diréis, y esto al final, ¿quién lo paga? Pues efectivamente tenemos que estar muy preparados para ver de dónde sacan los fondos, que al final no salga las cuentas. Claro. De todo lo que me está reflejando, me entra una siguiente pregunta, no sé si es, pero bueno, hablamos mucho de diálogo social. ¿Existe diálogo social o está habiendo el diálogo social entre las partes implicadas para ese desarrollo de empleos verdes? Desde tu perspectiva, ¿lo sientes? A ver, creo que sí existe ese diálogo social. Lo que también creo, y permitidme que a lo mejor sea un poco transgresora en este foro, es que a lo mejor ese diálogo se produce desde un punto de vista demasiado sesgado. Es decir, no se aborda desde un punto de vista holístico, global, la importancia que tiene ese empleo verde, que no es solamente un empleo para la sostenibilidad ambiental, sino que tiene que ir dirigido a los 3 puntos que hemos estado hablando. Esa sostenibilidad ambiental a largo plazo, esa sostenibilidad social a un medio plazo y sobre todo una sostenibilidad económica a corto plazo, porque recordemos, y estamos en un foro empresarial, si al final no tenemos una cuenta de resultados más o menos saneada, lo último en lo que vamos a pensar es en empezar a ser más eficientes desde un punto de vista ambiental. Lo que sí es cierto es que, claro, si existen políticas que estén empujando a las empresas a cambiar sus formas de hacer y de parecer, pues conseguiremos al final el objetivo final que se pretende. Lo que sí es cierto es que eso podría considerarse más una imposición que no un cambio a través de ese diálogo y de esa co-creación que tanto se está trabajando actualmente en muchos ambientes y sobre todo en ambientes de alto nivel de decisión.
Entonces, creo que requeriría un diálogo social mucho más amplio, mucho más global y sobre todo con esa visión extremadamente abierta de coger los distintos puntos de vista, ambiental, social y económico, y empezar a trabajar sobre ello en los distintos plazos para poder adecuar tanto organizaciones como mercados a lo que se pretende. Gracias, Carmen. Quizá, por no alargarnos mucho más, una última pregunta. Y tenemos aquí representación del Ayuntamiento. Hablemos de Madrid, que estamos en Madrid. ¿Cómo ves el futuro, el potencial de la generación de un empleo verde, no solamente en Madrid Capital, sino en la Comunidad de Madrid como motor o como promotor? ¿Ves que hay potencial, que se está haciendo? Veo que hay potencial, obviamente hay mucho potencial y se está trabajando en ese sentido. De hecho, los planes que están llevando a cabo tanto desde el Ayuntamiento como desde la propia Comunidad de Madrid, vinculados con, por ejemplo, con la creación del bosque urbano en una de las administraciones o del Arco Verde, esto está haciendo que se vaya generando esa dinámica de sensibilización hacia una sociedad mucho más descarbonizada. Bueno, aquí pues tendré que vender mi libro. En la Universidad Politécnica de Madrid participa de manera activa en diversos programas en los que está implicado tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento para conseguir esta descarbonización. Está haciendo planes en este sentido. Creo que se podría hacer mucho más y sobre todo el potenciar en mayor medida esa formación necesaria para poder generar una transición de empleos a estos empleos nuevos que se están empezando a generar y que tienen mucho que ver, pues ya digo, con esa descarbonización, con esa economía verde, con esa bioeconomía, con esa economía circular. Tenemos todavía mucho que hacer, pero como digo, los pasos se están dando en el buen sentido, o por lo menos la impresión que tengo es la correcta. Muchas gracias, Carmen. Yo no quiero alargarme mucho más, Carmen. Muchísimas gracias por entrar desde la distancia, que creo que es muy interesante todo lo que nos has contado. Y si quieres cerrar con algún titular que quieras dejarnos como impronta o que se te ocurra, porque podríamos abordar cuestiones de género y todas esas cosas, pero bueno, creo que son temas ya más manidos en algunos casos y la parte de formación en la mesa que ha hablado Javier, yo creo que también han adelantado algunos temas. Entonces, desde tu perspectiva como profesional, como docente, como persona, si nos quieres dejar algún titular. Pues como titular, que el empleo verde es posible siempre y cuando se aborde desde un punto de vista global, teniendo en cuenta ese aspecto ambiental, ese aspecto social y sobre todo el económico. Yo creo que es el mensaje más importante que desde esta mesa podríamos transmitir, que es un elemento mucho más global que no solamente centrarnos en el ámbito ambiental. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tu participación. Gracias a todos por escucharnos y bueno, continuamos con la siguiente mesa. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Un honor. Bueno, muchas gracias, Carmen. Sabéis que no ha podido asistir porque tuvo un accidente hace poco y estaba de baja. Y vamos a abordar, antes que abordemos la otra mesa, simplemente deciros que de lo que ha comentado Carmen, hay un tema muy curioso. El gobierno británico ha encargado a un economista, a Gupta, un informe que han presentado hace un mes al señor Johnson, curiosamente en el cual dice de que en un futuro a lo mejor vamos a pagar por tener un paisaje. Es decir, la idea un poco del conservacionismo como elemento diferencial en un futuro. Con lo cual yo creo que lo que es muy interesante es que pensemos que el empleo verde no es nada, digamos, utópico, sino que es una cosa que está aquí para quedarse y que desde un punto de vista de entender la agricultura como conservacionismo, desde un punto de vista de tener gente que pague en su momento por utilizar la naturaleza, todo eso son debates muy profundos que no va a acontecer en los próximos años. El empleo verde es una gran oportunidad claramente para Madrid, para todo el Estado español, principalmente porque pensamos que somos en Europa lo que más espacios protegidos tenemos en este momento.
la biodiversidad que tenemos es la más grande de Europa, la que tenemos en España. Y tenemos que saber mantener esa biodiversidad y apostar claramente por una visión muy acercada a la sostenibilidad. Bien, pues vamos a la última mesa que tenemos, que va a coordinar Javier Simarro, miembro muy activo de nuestra mesa de empleo, y Enrique Grande, que es nuestro responsable del área de acción social y que nos va a comentar un poco todo lo que es el empleo en los diferentes ámbitos sociales. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos y gracias por asistir a la ponencia del primer foro Empléate Madrid. Para cerrar el ciclo hablaremos de empleo y discapacidad. Permitirme exponeros unos datos. Según las últimas cifras publicadas por el SEPE en el año 2020, 1,9 millones de personas de edad laboral, en España hay casi 5 millones de personas con discapacidad certificada, tenía algún grado de discapacidad de mayor o igual al 33%. Su tasa de actividad se sitúa en un 35%, más de 42 puntos inferior a la población sin grado de discapacidad. Solo el 26% disponían de un empleo, a diferencia del personal sin discapacidad, que estaba en un 67%. Solo el 25% dentro de la tasa de actividad tiene estudios superiores, frente al 42% del personal sin discapacidad. Para ampliar más información, contamos con la presencia de Enrique Grande Pardo, director general de Envera y responsable de la Mesa de Responsabilidad Social Competitiva y Discapacidad de Madrid Foro Empresarial. Enrique, bienvenido. Enrique tiene un amplio currículum que paso a resumir. Ingeniero aeronáutico, que durante más de 27 años su carrera profesional ha estado ligada al sector aéreo, trabajando para Boeing, Iberia, IAG, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y como profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Director global de gestión de medio en Prosegur y desde septiembre de 2020 es director general de Envera. Enrique, te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? y empezamos, ¿te parece? Ya que hemos hablado de la formación, después de las cifras indicadas de estudios, debe existir una formación libre de barreras, entendemos. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son los problemas que se encuentran ahora mismo? Pues mira, yo, primero de todo, darte las gracias, Javier, dar las gracias a Javier Cantera también y a Hilario, que gracias a Madrid Foro podemos hacer que esta sociedad civil despierte, que nos hace falta que despierte. Y tengo que daros una mala noticia, y es que todos vosotros vais a ser personas con discapacidad, así que estar atentos que lo de hoy es importante. Javier, dando algún dato más, y no quiero aburriros ni muchísimo menos hoy, pero el INE, nuestro gran INE, nos da muchos datos, pero hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Fijaos, en el periodo 2014-2018, la población activa ha venido disminuyendo. Sin embargo, las personas con discapacidad han aumentado en un 9%. Houston, tenemos que hacer algo. Y esa discapacidad, pues muchas veces la física es la más representativa, pero está ahí la discapacidad intelectual, tremenda, ¿no? Estas personas, según nos dice el INE, pues tienen un nivel de estudios de la ESO, y normalmente es del 33 al 44% de discapacidad, y normalmente están en el sector servicios, con cosas simples, ocupaciones elementales, son asalariados de las empresas privadas, fundamentalmente, y normalmente tienen contrato indefinido. Bien, esa es una foto de la situación de hoy, pero es que, dejadme que os dé también un dato del informe Olivenza, que el informe Olivenza es el Observatorio Estatal para la Discapacidad, ¿verdad? Y ahí nos dice que el salario medio de una persona con discapacidad es normalmente 4.000 euros al año menos que una persona sin discapacidad. No cuadra esto mucho, ¿eh? Pero es que encima, incluso dentro de las personas con discapacidad, la brecha salarial es importante entre hombres y mujeres, del orden del 16%. Esto nos debe hacer reflexionar. Y entonces, ¿qué preocupaciones nos vienen ahora mismo? Se me vienen a mí a la cabeza. Pues hay un riesgo tremendo de desaprovechar el talento. Y el talento lo tienen las personas sin discapacidad
y las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque esa generación de los mediados de los 80, esa generación tan estratégica, no la estamos atendiendo. Fijaos, la masa de los jubilados es creciente. La natalidad, como hemos dicho antes, disminuye profundamente. Las autoridades nos están diciendo, oye, la solución es la inmigración. Pero ¿por qué no hacemos que las empresas y la administración busquen este talento también en las personas con discapacidad? Estoy tratando de remover vuestros corazones, ¿eh? Y para ello el nivel formativo es clave. Y lo decía bien Gabriel, ¿eh? El nivel formativo es clave. ¿Qué significa tener más formación? Significa tener más empleo. Y más empleo significa más ocupación, menos desempleo. En el INE también podemos ver que el 53% de los parados menores de 25 años no tienen la ESO en el siglo XXI. Y si eso lo miramos desde el punto de vista de las personas con discapacidad, esto sube al 64%. Con lo cual, tenemos que dedicarnos a la educación. Pero también sabéis que gobierno y otro tipo de fuerzas quieren acabar con la educación especial. Pues os tengo que decir que en las aulas de Embera tenemos a un montón de personas mayores de 18 años que no han conseguido la ESO a través de los medios que tenemos normales para la formación. Y entonces, en Embera, sin subvención pública, sin cobertura pública, con becas que podemos arrancar a las empresas, somos capaces de que estos chavales y chavalas saquen la ESO y tenemos éxitos del 90%. Luego algo está funcionando regular, ¿no? Algo está funcionando regular. ¿Y cuáles son, Javier, las razones por las que no contratamos a personas con discapacidad jóvenes? En general, jóvenes y no jóvenes, pero a los jóvenes. Pues ahí os tengo que decir lo que nos dice la Fundación 11, por ejemplo, o la OIT que habéis citado ahora mismo, en una cosa muy rimbombante que es el Global Business and Disability Network, que nos dice que las empresas creen que las personas con discapacidad disminuyen la productividad y que además impactan negativamente en los resultados financieros. Estamos locos, porque la realidad que vemos nosotros desde Embera es que es lo contrario, que tiene un efecto positivo en el rendimiento empresarial. Un efecto positivo. Porque estas personas con discapacidad desarrollan otras habilidades que son claves para el hoy y el mañana, como es la perseverancia, luego hablaré de alguna cosa, la resolución de problemas, la agilidad. No han volado los aviones y en vez de lavar toda la lencería de a bordo de los aviones, pues hemos cambiado a las personas a fabricar mascarillas tipo 2R. Agilidad con personas con discapacidad. Son quizás mitos, más que... ¿Verdad? Son bancos pintados de verde. Y estamos en el siglo XXI, cuarta revolución industrial, con unas megatendencias, hablamos, se nos llena a todos la boca. Una revolución tecnológica, lo hemos hablado aquí. Necesitamos habilidades diferentes, esas competencias transversales, ¿no? Necesitamos un cambio cultural y nuestras generaciones nos están pidiendo y exigiendo ese cambio cultural. Estamos viendo cambios demográficos en el que la población está envejeciendo y hay una gran presión en el mercado laboral. Y el cambio climático. Hemos conseguido concienciar a todos y las generaciones jóvenes vienen presionándonos por ese cambio climático, por cuidarlo y por esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, sí, todo esto está muy bien, pero entonces las personas con discapacidad van a tener un montón de riesgos. Bueno, como quieras, crisis significa también oportunidad, ¿verdad?
Esa transferencia tecnológica de la que hemos hablado, para las personas con discapacidad, nos va a permitir un mejor acceso al trabajo. Nos va a permitir también tener aprendizajes más flexibles y nos va a permitir utilizar la inteligencia artificial no solo para los videojuegos, sino para formar mucho mejor a estas personas con discapacidad. Incluso las tecnologías esas que decíamos de la asistencia, ¿no?, que hablábamos en un momento dado, en que va a haber nuevas oportunidades si tanto el empleador como el formador están en sintonía, ¿no? Fijaos que viniendo de un mundo absolutamente técnico, en el que me he desenvuelto toda mi vida profesional, pues, ¿cómo veo yo? ¿Qué nos hace falta a los próximos trabajadores? Aquí incluyo a todos, con o sin discapacidad, aunque sabéis que mi monotema es siempre las personas con discapacidad, ¿no? Pues las competencias digitales. Pero es que la pandemia nos ha ayudado. ¿A qué nos ha ayudado? Aquí hacemos ahora cosas que no hacíamos ni soñábamos hacer hace un poco más de un año. Era la siguiente pregunta que iba a hacer, que cómo os había afectado realmente la pandemia. Pues fíjate, ahí hemos aprendido y la tecnología y todo nos desenvolvemos de maravilla. Pero lo que yo veo que hace falta son otro tipo de competencias, que son esas competencias más blandas y que tienen que ver con la actitud. Y esa actitud es adaptarnos, tener iniciativas, afán de superación, espíritu colaborativo. Es que son grandes palabras, pero es que es una verdadera realidad. Y ahí os voy a decir una cosa. Las personas con discapacidad han demostrado que pueden hacer todo esto de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque sobre ellos siempre está la sombra de si lo harán bien o no lo harán bien, esa duda, ¿vale? Y siempre tienen que estar demostrando que están a la altura. Y sin embargo os digo que a nivel empresarial estas personas con discapacidad tienen muchísimo menos absentismo laboral y además muchos menos accidentes de trabajo. Luego reflexionemos de todo esto, reflexionemos. Fijaos que os lo ha dicho Javier, ingeniero aeronáutico, la calidad, la tecnología, el avance tecnológico. No, eso tiene que estar certificado para montarse en un avión. Bueno, cuando yo empecé y me hablaban de ingeniería aeronáutica y discapacidad, empleo, discapacidad, yo casi me escandalizaba. Sin embargo, hoy día tenemos a personas con discapacidad hangarizando aviones o seleccionando la tornillería de los motores de aviación cuando los bajamos de las alas del avión para hacerles la revisión. Incluso compañías como Microsoft llama a la puerta de Embera para decirle, oye, Dan, por favor, vamos a crear un grupo de personas con discapacidad para que, discapacidad intelectual, para que puedan pasar a ser el primer escalón del tema del mantenimiento de los softwares. Bien. ¿Crees que debe haber un cambio de mentalidad en los empresarios y en los directores de recursos humanos de cara a las contrataciones de personas con discapacidad? Claro, pero déjame que haga publicidad a Javier, y que lance algún dardo a los directores de recursos humanos y de personas, ¿no? Pues yo me he incluido ahí, digo. Claro, por eso. Entonces, apostar por la igualdad de oportunidades tiene premio. ¿Tiene premio? Tiene premio. ¿Por qué? Porque ya sabéis, la Ley General de Discapacidad, toda empresa con más de 50 empleados tiene que reservar el 2% de su plantilla a la discapacidad. Y da la casualidad que el 80% de las empresas, mayoritariamente las pymes, no cumplen esta ley, sencillamente no la cumplen. Y saben que tienen una espada de Damocles que es 1 millón de euros de multas si les pillan, o si actuamos. Entonces, sí, hay medidas alternativas, todo está muy claro, está muy bien, podéis contratar en centros especiales de empleo y ya peco yo por usted.com, ¿no? O sea, yo genero el empleo en un centro especial de empleo y yo le justifico a usted
y os beneficiáis de las bonificaciones y todo, pero Javier, si empleamos a personas, cambiamos de personas y ciudadanos subvencionados y pensionados por ciudadanos contribuyentes, y eso es, vamos, la piedra filosofal hacía menos cosas. Efectivamente. ¿Verdad que sí? Exactamente. ¿Y hacia dónde vamos, Javier? ¿Hacia dónde crees que podemos ir en el año 21 y siguientes, bien entrados ya el siglo XXI? Porque se nos llena la boca del siglo XXI y ya llevamos la quinta parte. Pues mirad, yo soy pesimista. Y soy pesimista en este tema porque los cálculos del presidente del CERMI, que el CERMI es el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, pues nos está diciendo que el impacto del COVID, simplemente el impacto del COVID, ha hecho que las personas con discapacidad ha disminuido el empleo en un 30% en el año 2020 respecto al 19. Y esto es duro, ¿eh? Esto es duro. Pero sabéis que no tengo pelos en la lengua, ¿eh? Y el gobierno y el Ministerio de Trabajo están ajenos y están indiferentes al empleo de las personas con discapacidad. Perdonadme, lo veo así. No hay medidas, no hay conversación ni diálogo con el sector. No hay preocupación, no tienen interés por las personas con discapacidad. Fijaos que hemos llegado a desaparecer de la agenda pública de empleo. Ahora nuestra esperanza es el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Hemos sido expulsados del Ministerio de Igualdad, porque ahora mismo solo se atiende al género, y lo habéis comentado en intervenciones previas. Ahora es mucho más importante el género que centrarse en la persona, que eso sí que es lo importante, la persona. Nos distraemos con el ellos, ellas, elles, y en los adres, y sin embargo, en la puerta del Ministerio de Igualdad tenemos plazas de minusválidos. Minusválidos, Javier. Personas que valen menos que otras. Toma ya, ¿eh? Toma ya. ¿Y cómo queremos ver a las personas con discapacidad? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer? Pues mirad, creíamos que era imposible la transformación digital y lo hemos hecho. La pandemia nos ha puesto las pilas. Creíamos que era imposible. Es terrible lo de la mascarilla, no os lo podéis imaginar, esto es un suplicio. Creíamos que era imposible asumir la igualdad de género. Bueno, oye, estamos haciendo pinitos, hay permisos de maternidad, hay permisos de paternidad, vamos digiriendo todo eso. Creíamos que era imposible llegar a Marte. Estamos con drones en Marte. No sé si será un tema para que también las mujeres dirijan los drones en Marte, como nuestra compañera de la audiencia. ¿Por qué no nos fijamos de una vez? Es que, ¿acaso no nos podemos fijar en lo que no en lo que una persona no puede hacer, sino en lo que una persona sí puede hacer? ¿Es tan difícil esto? ¿Difícil? Yo creo que debemos hacerlo. Os he dicho antes, en Embera hemos conseguido tener unas personas trabajando en el hangar 6 de Iberia, ahí en La Muñoza, haciendo temas de hangarización de aviones, la tornillería que os decía, temas de una tecnología importante. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque han tenido una oportunidad. Porque si no les damos una oportunidad, nunca lo podremos demostrar. Entonces, reflexión, mirada abierta, os pido. El mundo es diverso, nos ha tocado vivir esto, pero además es que nadie está
nadie está libre de tener un certificado de discapacidad, ¡pum!, con el sello puesto aquí, y de hecho, como os decía antes, todos vosotros los vais a tener. Así que eso es todo lo que os puedo decir. Muchas gracias. Gracias. Me quedo con la palabra última que has dicho, una de las últimas, que quieren trabajar para ser contribuyentes y no pensionistas. ¿Verdad que sí? Es importante. Eso es importante. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como habéis visto, en cada mesa ha tenido su estilo, su forma de pensar. Somos diversos y la diversidad es básica. Yo aquí también apelo un poco al tema del género que se ha dicho en ese momento. Yo considero que género es una cosa que estamos haciendo muchos esfuerzos, pero todavía nos queda también mucho camino que hacer y que obviamente tenemos que seguir trabajando, pero sin descuidar ninguna otra faceta, obviamente. En ese sentido, pues vamos a tener ahora el gusto de la clausura. La clausura que nos va a hacer Belén. Yo creo que Belén es la persona, lo he dicho anteriormente, que nos posibilita esta confianza que tenemos, que el ayuntamiento sea un poco el motor también de todas estas visiones nuevas de empleo. Y confiamos mucho en que este acuerdo que firmamos y que lo vamos a firmar a lo largo de este mes, todavía no sabemos el día exacto o lo tenemos ya a punto de saber, sirva para poder desarrollar a lo largo de los próximos años multitud de visiones nuevas de empleo en Madrid y poder ser un poco el adalid de nuevas visiones empresariales y nuevas visiones de empleo. En ese sentido, pues quiero agradecer públicamente a Belén su actitud, que ella ha sido la que ha luchado claramente para conseguir este acuerdo y las veces que hemos tenido que desconvocar y convocar, porque eso es continuo. Y esperemos que nos cuente, porque luego le voy a hacer algunas preguntas de qué cosas estamos haciendo, está ella haciendo, pues sé que tiene multitud de iniciativas y en algunas seguro que nos podemos unir a ellas y ayudarla. Belén. Pues muy buenos días y muchísimas gracias. Felicitaros por esta iniciativa que bueno, ha tenido una mañana muy interesante. Me parece que se han ido pues perfilando temas importantes. Gracias por vuestra motivación, por vuestra pasión, Enrique, que me has dejado llena de ilusión y de motivación, la verdad. Saludar también a las personas que están viéndonos de forma telemática. Y bueno, pues yo estoy aquí, pero yo tengo la suerte de tener siempre unos jefes estupendos, unas jefas estupendas que me han ayudado a seguir y a apostar por las políticas activas de empleo, ¿no? Para aquellos que no nos conozcan, yo estoy ahora mismo llevando bueno, pues el equipo que está en el organismo autónomo, que es la Agencia para el Empleo de Madrid, que lleva todas las políticas activas de empleo de la ciudad de Madrid. Nos gusta decir que, bueno, que en el ayuntamiento somos la primera línea al ciudadano, que es así, ¿no? Y que el empleo es una de las preocupaciones importantes de las personas de la ciudad y nos gusta, bueno, pues atenderles de la mejor manera, ¿no? Somos esa plataforma de conexión entre empresas y personas, ¿no? Bueno, luego ya está todos los planes de actuación, todas las memorias, pero ahora mismo para simplificarlo, que no es fácil luego, creo que es lo importante, ¿no? El conectar esas ofertas de empleo, esas necesidades de las empresas con esas personas desempleadas. Esto se hace pues, a través de tres grandes líneas de actuación, que serían la orientación laboral. Para ello tenemos 8 agencias de zona repartidas por la ciudad de Madrid para atender a esas personas de manera presencial. Es verdad que ahora tenemos mucha parte telemática, pero desde el minuto 1 que levantaron el confinamiento abrimos y atendimos a todas esas personas. En esa parte de orientación y luego lo que es la bolsa de empleo y en la parte de formación, yo creo que es muy necesario este tipo de debates y este tipo de contacto con las empresas. Bueno, pues el dinero público es finito, no se puede estar dilapidando y menos ahora, y yo creo que es importantísimo que nosotros tengamos esa foto vuestra de cuál es el perfil de personas que viene ahora mismo a estos nuevos yacimientos de empleo, cuál sería ese itinerario formativo y... ¿Ahí? Vale. Ese itinerario formativo y bueno, pues esa intermediación entre esa oferta vuestra y nuestras personas desempleadas, ¿no? Se han hablado, por ejemplo, aquí bueno, pues de competencias clave. Yo creo que ahora mismo todo el tema que sí es verdad que siempre estamos reincidiendo en lo mismo, pero que cada vez cobra más importancia, que son todas las habilidades blandas.
pues toda esa resiliencia que yo creo que hemos demostrado todos en esta situación que nos ha tocado vivir, esa creatividad, esa resolución de problemas, ese trabajar en equipo. Yo creo que pues son competencias que toda persona debe llevar en la mochila para desempeñar realmente de forma productiva dentro de un trabajo, ¿no? El tema que me preocupa y que yo creo que ahora estaba dándole vueltas, que creo que es un reto que tenemos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de diseñar? Porque yo creo que, como decía Javier, no hay tiempo que perder. Pero igual que no hay tiempo que perder dentro de las empresas que necesitan esas cualificaciones y esas personas que tienen que llevar a cabo todo ese nuevo paradigma laboral, las personas desempleadas tampoco pueden perder el tiempo. Yo necesito que esas personas estén cualificadas y estén formadas en un tiempo el menor posible para que entren enseguida otra vez en el mundo laboral, ¿no? Entonces, creo que hay un debate que es un reto interesante, que es cómo recualificar, o sea, cómo reinventar a esas personas y cómo las personas que ahora mismo tienen formación pueden aumentar su cualificación, ¿no? O sea, lo que llaman el upskilling, el reskilling, que ahora mismo están en todos los foros de debate. Bueno, pues a mí me gustaría aterrizarlo, ¿vale? Porque creo que esas personas tienen que llevarse, cuando entran a una agencia nuestra de empleo, esa foto, ¿no? De decir, estoy aquí, o bien tengo que reinventarme, o bien tengo que hacer este curso de cualificación para poder acceder a una oferta de empleo. Creo que es importante, a mí desde luego me preocupa, porque creo que entre empresas y administraciones tenemos que ser capaces de llegar pues a ese diagnóstico, ¿no? Hay otro tema importante que habéis comentado, que es el tema de cómo podemos replicar la formación dual en la formación para el empleo. Yo voy a dar mucha lata con esto porque me parece que ahora mismo la oportunidad la tienen las empresas, en el sentido de que los fondos que hay en el Servicio Público de Empleo que van a las comunidades autónomas deberían traducirse en proyectos en los que esas personas tengan una oportunidad de empleo. Y me explico. Yo ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid recibo cada año a 3.000 personas en contratos de formación en alternancia. Esto significa que tienen una parte de formación y una parte de empleo. ¿Cómo entre todos podemos ser capaces de transformar esos proyectos, esa gran empresa que tengo yo en el Ayuntamiento de Madrid, y dirigirla hacia las empresas? Que esas personas tengan esa posibilidad, pero en entornos reales de trabajo. Yo creo que las personas tienen que trabajar y tocar empresa desde el primer minuto. O sea, es personas que llevan a lo mejor 1 año o 2 años en desempleo, deberían de ser capaces de estar en constante reciclaje y de llegar a esas oportunidades laborales. Por no mencionar el talento senior que también es otro motivo de preocupación. Yo creo que, que las empresas tienen que saber que la experiencia es un valor, y que las personas a partir de 45 años no perdemos, sino que yo creo que ganamos en experiencia, en sentido común, en capacidad de toma de decisiones, y pues es otro de los retos que yo creo que hay que trasladar, ¿no? Pero esa formación dual convertida en esa formación experiencial en el empleo y en poder llegar a las empresas, me parece que es una oportunidad que ahora mismo, con todo el plan de recuperación, está en la mesa y se puede articular de una manera, yo creo, adecuada, en colaboración con la Administración. Desde el Ayuntamiento nos tenéis a todos a vuestra disposición, tanto vicealcaldesa como el delegado de Economía, Innovación y Empleo, que es mi jefe directo. Yo estoy aquí disponible, y lo sabéis, yo creo, los que me conocéis, mañana, tarde y noche, para poderme reunir y para poder escuchar esas propuestas que tengáis ahí, que seguro que son muchas, porque en las empresas estáis todo el rato maquinando y trabajando para conseguir ese rendimiento y ese beneficio. Y por mi parte, deseando que nos veamos después del verano, si es que allí tendremos otra oportunidad de hablar, todos en el foro, y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La verdad sea dicha, hemos intentado plantear una amalgama lo más amplio posible de todos los tipos de nuevos empleos que hay. Seguro que cada una de las mesas da para mucho debate en sí mismo. Ya os digo que en las 4 vamos a seguir trabajando. Y bueno, nosotros por parte de Madrid Foro Empresarial estamos encantados de esta colaboración con el Ayuntamiento, deseando proponer ideas al Ayuntamiento. A mí se me estaba ocurriendo una hace unos días,
de conseguir que muchos parados que tengáis en el ayuntamiento tengamos una sesión con empresarios y que nosotros, Madrid Foro Empresarial, fuésemos empresarios, que subiésemos con gente que está en el paro de más de un año, de 2 años, y entre todos intentar hablar de ese debate que nos separa tanto a veces entre los parados y las empresas, cuando las empresas lo que queremos es ser claramente una mirada social y queremos que las empresas, su responsabilidad no solamente es económica, sino inmediatamente social. Ahí estamos muy de acuerdo claramente con todos los temas sociales en ese sentido. Y nada, pues muchísimas gracias y vamos a seguir avanzando. Cada trimestre tendremos un foro. El siguiente va a ser sobre el foro sociosanitario, porque nos lo han pedido algunos miembros de Madrid Foro Empresarial y porque es muy importante el empleo sociosanitario y el crecimiento que está previsto en Madrid en concreto de este tipo de empleo. Y bueno, por ponernos ideas para el futuro. Esto está abierto, es un foro, creamos canales de comunicación y Madrid Foro Empresarial lo que es ante todo es un organismo abierto y que queremos crear ideas nuevas en este Madrid. Y pues de ahí esa iniciativa que os comentaremos dentro de poco, que se llama Madrid Optimismo Digital, que es otra idea que queremos lanzar, porque lo que queremos es crear claramente que Madrid sea un territorio de empleo, un territorio pleno, y ahí estaremos. Y nada, y nosotros, capitaneado con don Hilario Alfaro, que es un gran capitán, pues vamos a intentar desarrollar todo lo que haga falta. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a los que estéis en otro lado, y seguimos adelante. Muchas gracias.